A continuación, daremos el inicio al panel número 15, titulado Los tratados de protección de inversiones en perspectiva histórico-evolutiva, del BIT entre Alemania y Pakistán a los más recientes. Agradecemos la participación de los juristas María José Alarcón, Elena Guiris Cintrano, Luis López Alonso y Jean Rodríguez Pérez. Le cedemos el uso de la palabra a la jurista María José Alarcón, quien nos hará el honor de moderar el panel. María José Alarcón Santillán es abogada española graduada en Derecho por la Universidad de Navarra y el Instituto de Empresa en Madrid, y posteriormente admitida al ejercicio, perdón, en España, Ecuador y en el estado de Nueva York, así como Solicitor of England and Wales. Es doctora en la George Washington University en DC, donde investiga la reparación de los daños climáticos en el marco del derecho internacional de la responsabilidad del Estado. Además, posee un LLM de Duke University con certificación en Derecho Ambiental y especialización en Derecho Internacional Público, inversión extranjera y arbitraje de inversiones ante el CIADI y la CPA, y como consultora en opiniones consultivas sobre cambio climático ante la CIJ, el ITLOS y otros foros internacionales. Actualmente es Associate Fellow del Center for International Sustainable Development Law y colabora en proyectos de investigación sobre el ISDS y cambio climático en la American Society of International Law. Su trabajo académico incluye publicaciones sobre litigio climático, derecho del mar, reforma del ISDS y la comunidad de intereses en el derecho internacional. Adelante, doctora. Buenas tardes y qué gusto estar moderando este panel. Bienvenidos al panel 15 titulado Los tratados de protección de inversiones en perspectiva histórico-evolutiva del BIT entre Alemania y Pakistán a los más recientes. La idea de este panel básicamente es mirar el régimen de protección de inversiones con una perspectiva histórica. Partimos del primer tratado de inversión entre Alemania y Pakistán, recientemente derogado, para entender qué nos dice sobre el modelo clásico de los BIT y cómo hemos llegado a las configuraciones más recientes, tanto en Europa como en América Latina. Tenemos tres ponentes excepcionales. Luis López Alonso, en primer lugar, tratará el primer bloque. Él es socio procesal socio de procesal y arbitraje internacional en Gómez Acebo y Pombo en Madrid. Tiene amplia experiencia en litigios arbitrales civiles y mercantiles, incluidos el sector bancario, energético y construcción. Ha sido visiting attorney en Queen Emmanuel en Nueva York, en la práctica concentrada en arbitraje internacional y de inversiones. El segundo bloque lo tratará Elena Gil Cintrano, abogada española, igualmente con amplia experiencia en arbitraje internacional. Recientemente trabajó en Uría Menéndez y en la actualidad cursa un LLM en la Universidad de Georgetown en DC, y en el cual es vicepresidenta de la Arbitration Association. Elena tratará el bloque 2 sobre la reconfiguración contemporánea del régimen de protección de los tratados de inversión. El tercer bloque lo tratará Gina Rodríguez Pérez. Ella es Associate Chair de Latinoamérica en Pearson Ferdinand LLP, asesora a estados y empresas en arbitrajes internacionales ante las SI y el CIADI, y actúa en varias ocasiones en enforcement de laudos arbitrales en los Estados Unidos. Ella es abogada en España y Florida y fue reconocida recientemente entre las top 100 female lawyers en Latinoamérica por LatinVex. Y Gine tratará el tercer bloque. La dinámica de este panel será bastante simple. Tendremos 12 minutos por intervención y a continuación una breve ronda de preguntas dirigidas a los ponentes y tomaremos preguntas de el público. Sin más, doy la palabra a Luis López Alonso. Muchas gracias, María José, por la introducción. Muchas gracias a la Biblioteca de Arbitraje. Voy a tratar de abordar los temas que me corresponden en el tiempo, que es limitado, a medida en que el repaso histórico de esta cuestión daría para horas. Me voy a centrar un poco en lo que es la evolución histórica desde el primer tratado bilateral de inversión
primero moderno, el que se toma como base a todos los que han seguido después y de los cuales nosotros disfrutamos a día de hoy en nuestra práctica profesional, que es el suscrito entre Alemania y Pakistán en el año 59. Y vamos a hacer un barrido histórico sobre la evolución, sobre esos cambios que se han producido, esas tendencias, hasta nuestros días hoy en día. Cuando hablamos de los tratados de protección de inversiones, que pueden ser de dos tipos, pueden ser bilaterales o multilaterales. Lógicamente, cuando es bilateral es entre dos estados, multilaterales cuando participan en él varios estados. Es bastante conocido aquí en el seno de la Unión Europea, aquellos en los que la propia Unión Europea, que aglutina distintos estados, participa como parte signataria en acuerdos multilaterales de protección de inversiones. En el caso inicial, el cómo surge todo esto, nos tenemos que remontar a cuestiones de índole sociopolítico y económico. Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial, de un nuevo paradigma mundial en el que nos encontramos con dos bloques claramente diferenciados que determinan cómo se han ido enfocando, tratando el contenido de los tratados de protección de inversiones. Está el bloque occidental y el bloque soviético. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial nos encontramos en concreto con una Alemania devastada que es beneficiaria de una serie de fondos, de una ayuda del famoso Plan Marshall, una apuesta por la inversión y la reconstrucción del país con una serie de compromisos políticos que se adquieren, que ahora no son objeto de análisis, pero que determinan un inicio de lo que se llama la liberalización del comercio, la inversión internacional. El famoso libre comercio, que a día de hoy es una realidad, entonces es cuando realmente se inicia. Nos encontramos con una Alemania, por tanto, que recibe mucha inversión de capital y que tiene muchas ganas de trasladar eso en materia de inversión a otras jurisdicciones. Es así como surgen distintos movimientos, entre otros el intento de fundar en aquel entonces la Organización Internacional del Comercio, que finalmente no fructifica, pero en lo que respecta a Alemania sí adopta un claro rol de política exterior tendente a buscar garantizar que esas inversiones, porque dispone de capital que quiere realizar en el extranjero, se garanticen jurídicamente. En aquel entonces, las realidades de los acuerdos de inversión a nivel estatales no existían. Es decir, uno se iba a invertir a otra jurisdicción y estaba sujeto a los riesgos inherentes a dicha jurisdicción, a su normativa, a las discrecionalidades del Estado receptor de la inversión, y no tenía mecanismos de defensa prácticamente ninguno. Aquí surge una confluencia de intereses con Pakistán, que a priori Alemania-Pakistán no tiene nada que ver. El por qué son los signatarios de este primer tratado de inversión propiamente dicho tiene mucho sentido, porque Pakistán, que en aquel entonces, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se acaba de independizar, tenía un objetivo que era distinto, no era el de invertir fuera, sino el de atraer capital extranjero para desarrollarse como una economía relevante en la zona. La confluencia de esos dos intereses, el inversor extranjero en el exterior de Alemania y el receptor de capitales de Pakistán, hace que negocien y lleguen a un acuerdo en el cual tienen el interés de abordar el cómo proteger o cómo regular esas inversiones de los alemanes en Pakistán. Por lo tanto, negocian un acuerdo bilateral entre los dos estados que lo cifran en dos principios básicos: incentivar la inversión privada como instrumento de desarrollo económico y garantizar, que esto es lo importante a nuestros efectos, la seguridad jurídica y la previsibilidad para esos inversores alemanes que acudan a Pakistán. Para ello, ¿qué es lo que hacen? Establecer un régimen jurídico que regula esa inversión desde el inicio hasta el final, hasta el método de resolución de disputas. Esto lo veremos en la explicación. En general, sobre todo en estas primeras fases, se estableció, que es unas cosas que en cierto modo han cambiado a día de hoy, un régimen asimétrico. Se buscaba mucho proteger al inversor, al Estado inversor frente al Estado receptor. Es decir, el Estado receptor renunciaba a todas las prerrogativas de orden público y de control y de derecho de policía que tenía como Estado, para garantizar una serie de derechos en lo que llaman la asimetría de derechos de ese inversor. ¿A cambio de qué? Pues de recibir una inversión económica que era atractiva para aquel entonces. Es aquí donde surgen los primeros estándares de protección en materia de inversiones, de tratados bilaterales de inversiones, multilaterales y arbitraje de inversión.
que a todos nos suenan y se han ido desarrollando con el tiempo, pero es aquí donde aparece, por ejemplo, el estándar de trato justo equitativo, con el Tratado de Alemania y Pakistán en el año 59. Aquí lo que las partes entienden es que hay que garantizar una protección y seguridad de aquel inversor alemán que acuda a Pakistán para que se le aplique en condiciones de igualdad el derecho en protección de esa inversión. Se establece también un nuevo estándar, o se establece el estándar de protección frente a la expropiación o de compensación frente a la expropiación. Se determina claramente que únicamente se podrán expropiar inversiones de esos alemanes que acudan a Pakistán en casos de utilidad pública. También se protege expresamente la repatriación de beneficios. Se garantiza que los alemanes que acuden a Pakistán puedan repatriar esas ganancias a su país de origen. Y se establece el método, se empieza a establecer o a hablar de los métodos de solución de controversias independientes. Aquí ya se habla, y esto es importante por un matiz que veremos después, de la protección o de la resolución de disputas entre estados, no inversor privado-estado, pero sí entre estados, a través de lo que se llama en aquel entonces el arbitraje, que era un mecanismo poco utilizado, o las vías diplomáticas, que es lo que contempla este tratado de protección. Se habla también del concepto ya de inversión, inversor-inversión, lo que pasa es que sobre eso prefiero detenerme después para hablar sobre su evolución. Este tratado, para los que no lo sepáis, es un tratado que ha estado en vigor hasta el año 2009, cuando se iba a suscribir uno nuevo, aunque finalmente no se ha suscrito. Alemania ha adoptado una posición diferente desde entonces en materia de firma de tratados de inversión, cual me referiré a continuación. Este es el punto de partida, es decir, tenemos el tratado bilateral Alemania-Pakistán y a partir de aquí se empiezan a desarrollar más tratados al calor, al éxito, a la vista del éxito de este tratado, de un modelo nuevo que Alemania, como pionera en materia de inversión, establece junto con Pakistán. Generalmente lo que observábamos en esos primeros años, los años 50, 60, 70 y hasta los 80, es una preeminencia del bloque occidental en la suscripción de esos acuerdos. El bloque occidental sale al exterior, empieza a invertir en otros países frente a ese bloque soviético, el este, que en aquel momento sí que mantiene una actitud más pasiva. Y eso tiene su reflejo con el auge, sobre todo en los 80 y 90, de los tratados de inversión que también atañen a las exrepúblicas soviéticas. Aquí los objetivos son básicos. En todo el resto de los países de ese bloque occidental buscan lo mismo que he explicado con Alemania: la expansión económica global, la internacionalización de sus compañías privadas y la seguridad jurídica cuando realizan ese tipo de inversiones, limitando en la medida de lo posible los riesgos políticos. Aquí sí que destaca, o lo que demuestra un poco la literatura histórica, es dos modelos, ¿no?, que se enfrentan. El modelo alemán que he descrito, donde ya se establecen esos primeros estándares de protección, de trato justo equitativo, protección frente a expropiación, los mecanismos de arbitraje, de una manera, en cierto modo, amplia y vaga, frente al modelo que establece el Reino Unido, especialmente cuando lanza su programa de tratados bilaterales con Egipto. Egipto, si no recuerdo mal, es el primer estado con el que suscriben en el año 75 un tratado bilateral, donde los británicos establecen un sistema que se llama o se denomina por la literatura liberal y proinversor frente al diplomático y conservador que estableció el alemán. Por dar notas básicas, porque el tiempo es muy limitado, el modelo alemán lo que hacía es proteger principalmente el capital físico, prohibía la discriminación, pero no incluía el trato nacional y de nación más favorecida, que son otros estándares de protección que sí introduce el Reino Unido y que a día de hoy son básicos en los estándares de protección de prácticamente cualquier tratado de inversión. El modelo alemán solo permitía, como he dicho antes, arbitraje entre estados, pero no entre inversor-estado. El modelo de Reino Unido amplía, por tanto, mucho más la protección, tanto a los estándares de protección que he mencionado, amplía el tipo de activo protegido, es decir, el tipo de inversión, el concepto de inversión, al que luego aludiré de nuevo detalladamente, desarrolla el trato justo y equitativo y establece el concepto o el estándar de protección por nación más favorecida. Pero además, y esto es importante para aquellos que nos dedicamos a las disputas, introduce la disputa propiamente dicha entre el inversor y el Estado, no únicamente entre Estados. Las disputas ante el CIADI se empiezan a
convertir en habituales a partir de este tratado bilateral. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre después? Estamos hablando ya de los años 70. Hay un pequeño cambio de modelo, un desarrollo de esos conceptos que se habían establecido en el Tratado de Alemania y Pakistán, y en los años 80 y 90 hay un auge de la firma de tratados bilaterales, también multilaterales, pero especialmente bilaterales, decenas, centenares, que eso aboca a que después, en los años 90, es donde empieza el boom de los arbitrajes de inversión que a día de hoy conocemos y que se ha desarrollado también durante la primera, quizá las dos primeras décadas de los 2000, ¿no? Donde ha habido un auge también de arbitrajes de inversión. Quiero hacer mención a dos casos que son relevantes, y son relevantes porque también aquí ya no son los propios tratados, los propios estados los que desarrollan los conceptos de protección, sino que empiezan a ser también los tribunales arbitrales los que empiezan a definir, a modular estos estándares de protección que las naciones iban determinando en cada uno de sus tratados. Primero Alemania de una manera más genérica y vaga, después Reino Unido con un poco más de extensión, y nos encontramos con que hay dos casos que son determinantes para modular y configurar lo que fue la base de los tratados de inversión que se suscribieron en esa época y que ahora estamos en una fase quizá de retroceso a la cual me referiré a continuación. En primer lugar, tenemos uno que es importante, que es el de técnicas medioambientales TECMED contra el Estado de México, un arbitraje FIADI con laudo del año 2003, y el caso CMS Gas Transmission contra República de Argentina en 2005. ¿Por qué son importantes estos dos casos? Porque determinan marcos que hasta entonces no se habían abordado. En el caso de TECMED contra México, lo que hace el tribunal es, motu propio, amplía el concepto de trato justo equitativo y lo interpreta como una garantía de transparencia, estabilidad y confianza legítima del inversor en el marco del Estado regulatorio del Estado receptor. Lo que aquí sucedía es que el Estado mexicano había revocado un permiso ambiental bajo razones de interés y salud pública. Lo que el tribunal arbitral considera es que esa medida viola las expectativas razonables del inversor. Es aquí cuando se introduce un concepto que todos los que hemos trabajado en arbitraje de inversión lo manejamos mucho, que es el de expectativa legítima, la expectativa legítima del inversor que se puede quebrar por una actuación del Estado. Eso lo hace el tribunal arbitral en este caso. En el caso de CMS y Argentina es interesante porque se dicta este laudo al calor de una crisis económica brutal que sufrió Argentina, donde el Estado tuvo que tomar una serie de medidas restrictivas. Lo que no decía el Tribunal Arbitral es que incluso cuando el Estado actúa en situaciones de emergencia económica, debe preservar ese estándar de protección de trato justo equitativo y aborda el concepto de expropiación indirecta, que como sabéis, la expropiación puede ser directa o indirecta a través de medidas que afectan sustancialmente a la inversión, no de manera directa, sino a través de diversos actos. Aquí lo que establece es que los contextos de crisis económicas, los estados tienen un cierto margen para regular, pero deben respetar estos estándares mínimos. Todo esto sufre ciertas críticas que son en relación con toda esta evolución, que las cifro en tres muy rápidas. Lo que llaman el regulatory chill, que es un concepto que viene a ser una traducción de enfriamiento regulatorio, mediante el cual los gobiernos, los estados empiezan a preguntarse, bueno, a lo mejor estamos limitando mucho nuestra capacidad en pro del inversor. Nos están limitando el poder regular en situaciones verdaderas de necesidad como salud pública, medio ambiente, trabajo, servicios básicos. Se critica también la transparencia, el arbitraje, que ya entonces empieza a ser conocido, pero se dice que, claro, no es público, no tiene acceso público y eso genera ciertas discordancias que pueden dificultar el conocimiento de la población a los efectos de una garantía de debido proceso. Y luego el tema de la simetría normativa, que ya apuntaba antes, que al final los tratados bilaterales establecen una estructura en la que se atribuyen muchos derechos al inversor, pocas obligaciones y pocos derechos al Estado. Aquí es donde empieza, y trato de ir muy rápido, con la revisión, que es lo que estamos viviendo a día de hoy, del concepto de protección de inversores. Se empieza a hablar, y de hecho algunos tratados lo hacen, es verdad que pocos, de la inclusión de obligaciones al inversor. Es decir, no solo se atribuyen derechos, sino también se le exige un comportamiento responsable que habrá de valorarse a la hora de someter, en su caso, el derecho a disputa.
Entonces se empieza a reinterpretar en algunos tratados el concepto de trato justo equitativo y expropiación indirecta, que son los que más problemas había dado, y se empiezan a limitar. Hay tratados donde se regula específicamente estos conceptos de una manera mucho más restrictiva frente a otros tratados, especialmente los que vienen de los primeros años, de las primeras décadas, donde ese concepto es muy amplio y al calor de los laudos arbitrales se han desarrollado muy en pro del inversor. Y luego hay un tema que es el del desarrollo sostenible y responsabilidad social, sobre el que creo que se pronunciará alguna de mis compañeras, que los objetivos de desarrollo sostenible también empiezan a jugar un papel importante. Y con esto terminamos el recorrido histórico, simplemente señalando qué ha pasado con ese punto de partida al que hacía alusión, Alemania-Pakistán, ese inicio de los derechos, ¿dónde estamos a día de hoy? Bueno, pues el caso de Alemania es muy interesante porque Alemania ha pasado a ser pionero en la gestación de derechos pro inversor en materia de tratados bilaterales, a ser una parte, un actor relevante en lo que viene siendo la marcha atrás de los estados en la suscripción de acuerdos multilaterales o bilaterales en protección de los inversores. De hecho, Alemania es uno de los actores clave dentro de la Unión Europea a la hora de restringir, por ejemplo, y quizá luego tenga la oportunidad de referirme a ello, la existencia de arbitrajes de inversión entre estados pertenecientes a la Unión Europea. De hecho, Alemania ha abolido todos sus tratados intracomunitarios. Con lo cual, Alemania está alineando sus posiciones con la Unión Europea, tendentes a que dentro de la Unión Europea el arbitraje de inversión para proteger inversiones extranjeras, pero dentro de la Unión Europea, quede excluido. Y lo que está impulsando es en el seno de la Unión Europea tratados hacia países de fuera de la Unión Europea. En el caso de Pakistán, por motivos diferentes, o quizá no tan diferentes, pero también está evolucionando hacia un enfoque más cauteloso. Pakistán, es importante que se sepa que fue condenado en el año 2019 en un caso muy, muy relevante, Tetian Cooper, por casi 6.000 millones de dólares en un procedimiento de arbitraje de inversión, que lo que ha motivado es que el Estado revise completamente su política y ha establecido, de hecho, un modelo de definición de tratados bilaterales de inversión mucho más restrictivo, limitando muchísimo las cláusulas de nación más favorecida, trato justo equitativo, trato al nacional, en fin, todas estas cuestiones. Con lo cual, lo que podemos concluir es que frente a un auge en los años 50, al calor de esas inversiones extranjeras y del libre comercio, de generación de marcos estables para los inversores en jurisdicciones extranjeras, los estados, al haber sido receptores de muchos procedimientos arbitrales de inversión, donde en muchos casos han sido condenados, han ido delimitando esos estándares de protección, restringiéndolos y en algunos casos incluso retirándose de tratados de protección para evitar precisamente este tipo de responsabilidades. Muchísimas gracias, Luis. Con esto pasamos al segundo bloque, donde Elena nos hablará sobre la reconfiguración contemporánea del régimen de protección de inversiones. Por favor, Elena, the floor is yours. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a la Biblioteca Internacional de Arbitraje por haberme invitado aquí. Y bueno, como ha estado explicando Luis, efectivamente, a raíz de todos estos problemas se crea una especie de crisis de legitimidad del sistema, ¿no? Y entonces los estados se empiezan a plantear cómo pueden renegociar todos estos tratados que habían celebrado para responder a todos estos problemas. Entonces, aunque hablemos de reconfiguración contemporánea, hablamos de tratados de última generación, la realidad es que esto ya lleva un tiempo, ¿no? Llevamos aproximadamente 10 años, 8 desde que la Unión Europea negoció el tratado con Canadá, el CETA. Entonces, son muchas las denuncias y las reformas de diferentes tratados que se han hecho. Entonces vamos a hacer un resumen muy breve de las principales aproximaciones que se han hecho en estos tratados, centrándonos sobre todo en Europa y en América Latina. Entonces, muy a grandes rasgos, digamos que podemos ver 3 aproximaciones diferentes. La primera es la ruptura del sistema, es decir, la denuncia de todos estos tratados. La segunda es la reforma del sistema, es decir, mantenemos los tratados, pero tratamos de reformarlo para responder a estos problemas. Y la tercera es la búsqueda de alternativas para facilitar las inversiones, alternativas a los tratados tradicionales de protección de inversiones. Entonces, empezando con la ruptura,
Lo que hemos encontrado, sobre todo en América Latina, es que ha habido una serie de países que han denunciado primero el convenio del CIADI, ¿no? Es decir, em, todos, en este caso fueron Bolivia, Venezuela, Honduras y Ecuador, aunque Ecuador posteriormente volvió al CIADI, y lo que hicieron fue denunciar este convenio, ¿no? Entonces, pues ya el CIADI, digamos, no tiene jurisdicción sobre las disputas derivadas de sus tratados de inversión. ¿Cuál es el problema? Que estos tratados de inversión siguen vigentes, ¿no? Estas obligaciones siguen existiendo y en muchos casos también se prevén alternativas, generalmente arbitraje CNUDMI, para resolver las disputas que surjan de las violaciones de estos tratados de inversión. Entonces, lo segundo que han hecho es denunciar precisamente estos tratados de inversión para dejar de tener estas obligaciones. Pero claro, esto también tiene un problema que son las cláusulas de supervivencia. Entonces, muchos de estos tratados tienen una cláusula por la cual la protección otorgada a las inversiones bajo este tratado permanecen 10, 15, 20 años tras la denuncia del tratado. Entonces, claro, la ruptura es una opción, pero no es, digamos, una opción idónea porque pues, estas obligaciones permanecen durante muchos años. Entonces, muchos estados lo que han hecho es, en vez de romper directamente con el sistema, es tratar de renegociar estos tratados de inversión, que entramos en la segunda aproximación, que es la reforma, ¿no? Entonces, como bien ha señalado Luis, ahí la crisis deriva de varios problemas. Algunos de ellos son procesales, ¿no? Derivados de la transparencia, conflictos, etcétera, y algunos son sustantivos, del Brexit, etcétera, de lo que ha hablado también Luis. Entonces, lo primero que hacen es reformas de los mecanismos de resolución de disputas en sí mismos. Y aquí, digamos, el principal actor ha sido la Unión Europea, que tiene la intención declarada de acabar con el sistema actual de arbitraje de inversión. Entonces, la propuesta de la Unión Europea es la del sistema de tribunales de inversión que propuso la Unión Europea ya en 2015 en la negociación del TTIP, que finalmente fue un acuerdo fallido, pero la Unión Europea pues, lo ha ido incorporando a todos los tratados que ha celebrado sucesivamente, con Canadá, con Singapur, con Vietnam, con Chile, si bien ninguno de estos ha llegado a entrar en vigor precisamente porque aún no ha sido ratificado por algunos de los estados de la Unión Europea. Pero pues este es el sistema que está promocionando, ¿no? ¿Y cómo funciona este sistema? Lo que hace es crean un comité conjunto, el tratado crea un comité conjunto y a su vez este comité nombra a 9 jueces, 3 de cada estado contratante, es decir, 6, y luego 3 de terceros estados. De forma que cuando se constituye un tribunal para un caso específico, se coge un juez de cada estado contratante y un juez de uno de estos terceros estados, que será el presidente. Y luego, pues el proceso es bastante parecido al sistema de disputas de la OMC, entonces lo que se hace es un periodo de consultas, tribunal de primera instancia, luego se prevé también un tribunal de apelaciones y un sistema de ejecución. Como digo, no hay experiencia con esto porque realmente todavía no se ha implementado porque no han entrado en vigor estos tratados, pero pues esta es la propuesta de la Unión Europea. Y luego, digamos que hay otras dos propuestas. Una propuesta que es directamente acabar con ningún sistema alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Es decir, que si hay una vulneración del tratado, directamente lo decidan las cortes locales. Y un tercer sistema que es mantener el sistema de arbitraje de inversión, pero, como decía Luis, pues limitar el tipo de reclamaciones que pueden decidir estos tribunales de inversión. Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, en el TMEC, en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se prevén estos dos sistemas. Es decir, en las relaciones con Canadá, pues directamente cualquier vulneración se decidirá por las cortes locales y en vulneraciones entre Estados Unidos y México se decidirán por arbitraje de inversión ciertos tipos de reclamaciones y por arbitraje, ante las cortes domésticas, otros tipos de reclamaciones, como son las que son más ambiguas, digamos, pues trato justo y equitativo, expropiación indirecta. Entonces, eso es a nivel procesal. Y luego, el otro tipo de reformas que llevan a cabo son sustantivas, ¿no? Es para responder a esta simetría de la que hablaba Luis y a este regulatory shit show. Entonces, de nuevo, cada tratado pues, tiene su aproximación diferente, ¿no? Pero he tratado de sistematizarlo en 4 aproximaciones diferentes, yendo desde la más ligera a un poco la más rupturista. La más ligera, la más acorde con el statu quo, es el modificar los preámbulos de los tratados. Entonces, lo que hacen es que cuando anteriormente los tratados decían que el objetivo era promover la inversión, ahora dicen que lo que promueven es la inversión y desarrollo sostenible, la protección de derechos humanos, etc. Entonces, a la hora de interpretar
cualquier conflicto entre el derecho a regular y la protección de inversor por parte de los tribunales, pues el elemento para interpretar no será favorecer la inversión, sino favorecer un desarrollo sostenible. Entonces, eso es la primera. La segunda es reforzar el derecho regular de los estados. Entonces, muchos tratados lo que han hecho es reafirmar el derecho a regular y establecer pues, estándares muy altos para que exista una vulneración del trato justo y equitativo, de la expropiación indirecta. ¿Qué ocurre? Que realmente muchos comentaristas lo que dicen es que no hay tanta diferencia entre esto y lo que ya vienen haciendo los tribunales arbitrales, porque en teoría los tribunales arbitrales ya reconocen el derecho a regular, ya vienen reconociéndolo hace unos años, y ya establecen estándares altos para reconocer vulneraciones. Puede establecer un poco de certeza jurídica, ¿no? O sea, para asegurarte de que no haya un tribunal que se aleje de lo que han venido diciendo los otros tribunales y no respete estos derechos de los estados, pero bueno, realmente no aporta no aporta una mayor protección del Estado realmente. Lo que sí han hecho algunos tratados, pero menos, es hacer una especie de carve-outs, ¿no? Es decir, cuando hay medidas que buscan proteger, por ejemplo, el medio ambiente, estas medidas no constituirán en ningún caso una vulneración del tratado, salvo que sea discriminatoria o, por ejemplo, discriminatoria o arbitraria. Entonces, esto es lo que tradicionalmente se hace, por ejemplo, con medidas tributarias, ¿no? Y entonces lo que hacen es también excluir estas medidas de la revisión, salvo que sean discriminatorias o arbitrarias. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en el TBI de Argentina y Emiratos Árabes de 2018. En este caso, únicamente se podrán revisar si son discriminatorias. Y luego en el TBI modelo de Colombia, lo que vemos es que únicamente se podrá revisar si es arbitraria o discriminatoria. Y arbitraria básicamente sería que realmente no busca proteger el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra opción que sí que es un poco más protectora del derecho a regular de los estados. Y luego lo tercero que vemos es la incorporación de obligaciones, que ya ha mencionado Luis, ¿no? Es decir, los estados, o sea, los inversores también tienen una serie de obligaciones medioambientales, de derechos humanos, etcétera, que tienen que proteger. Pero el problema con estas obligaciones es que la inmensa mayoría de los tratados lo que no establecen es cuál es la consecuencia, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de que un inversor vulnere sus obligaciones? Entonces, la inmensa mayoría no dicen cuál sería la consecuencia, sí que hay algunos tratados que han empezado a prever una denegación de beneficios. Es decir, para someter una demanda a el sistema de resolución de ese tratado, el inversor tiene que estar en cumplimiento de sus obligaciones. Un ejemplo es el TBI modelo de Colombia. No es del todo claro, no lo establece tan expresamente, ¿no? Pero lo que dice es que los inversores deberán respetar las prohibiciones de los instrumentos internacionales en materia medioambiental, etcétera, y deberá aceptar estas prohibiciones para someter una demanda ante el tribunal arbitral. Entonces, bueno, pues esto es, digamos, el sistema más protector que hay ahora mismo para los estados del derecho a regular y el mayor sistema de imposición de obligaciones a los inversores para evitar esta asimetría que generalmente hay en la inmensa mayoría de los tratados. Y ya, pues voy un poco justa de tiempo, creo. Entonces, simplemente mencionar que hay otros países que lo que están tratando es de promover no tanto la protección de inversiones, es decir, no otorgar derechos a los inversores, sino otros mecanismos para facilitar las inversiones pues, a través de mayor transparencia, mayor comunicación entre el inversor y las instituciones, etcétera. Entonces, pues esto se está haciendo en la Unión Europea, también en Brasil. Bueno, se está tratando de promocionar ahora y bueno, pues es una alternativa al sistema actual de la que no tenemos experiencia actual, entonces pues veremos en qué acaba esto. Muchísimas gracias, Elena, por situar los modelos más recientes y las reformas en curso. Cerramos esta primera ronda de intervenciones con el tercer bloque a cargo de Irene Pérez, quien nos hablará sobre una perspectiva crítica y sobre los desafíos actuales del régimen de protección de inversiones. Irene, por favor, el panel es todo tuyo. Hola, bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a la organización del Congreso por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí en este panel con María José, Elena, Luis. eh, Han hecho increíbles exposiciones y yo trataré quizás de comentar un poco lo que sobre lo que ha expuesto Elena también, pero desde la perspectiva un poco práctica, ¿no?
qué efectos tienen todo esto en realidad, qué significa para nosotros lo que ejercemos en este mundo y quizás, bueno, ¿no? La relevancia que tiene, ya sea para los árbitros académicos, esta fragmentación de la que se ha hablado de este régimen internacional de inversiones y estas tensiones con otros cuerpos jurídicos que tenemos y las cuestiones de legitimidad y estas reformas que tan excelentemente ha comentado Elena. Entonces, desde el punto de vista de esta falta de coherencia normativa, quizás para nosotros lo fundamental ahora a tener en cuenta es que en este régimen de inversiones ya no es un monolito de tratados bilaterales de inversión que son ampliamente similares y administrados, todos, bueno, bajo las normas del CIADI o CENONDI, sino que es un mosaico de instrumentos y procedimientos, foros diferentes que se superponen y divergen. Entonces, tres de las fuentes de esta fragmentación que ya se ha comentado, que quizás tiene un poco más de relevancia práctica, ¿no? Está esta heterogeneidad de los tratados, ¿no? Como ya bien han comentado Luis y Elena, ahora nos enfrentamos a estas normas y estructuras de reparación, ¿verdad? Que son distintas. Tenemos estos tratados que comentó Luis, los de primera generación, que tienen estas caracterizaciones, que son de unas definiciones súper extensas de inversión, unas de trato justo y equitativo, unas fórmulas en términos muy abiertos, las cláusulas paraguas, definiciones de nación más favorable, que pudiera argumentarse que en ciertas ocasiones facilitan, ¿no? esta importación de estándares procesales y sustantivos frente a estos nuevos tratados o tratados de tercera generación, como son, por ejemplo, los tratados de libre comercio transpacífico o estos acuerdos con la Unión Europea, que incorporan de forma más explícita este derecho para regular los objetivos legítimos de política pública, que integran estas referencias a desarrollo sostenible, cambio climático, las conductas empresariales responsables y que incluyen disposiciones de transparencia, disciplinas sobre la financiación a terceros, los códigos de conductas para árbitros y algunos de ellos, pues como se ha comentado, pues también tienen estas sugerencias de otros foros o propuestas de mecanismos permanentes de apelación para mejorar esta consistencia. Entonces, de ahí también tenemos que tener en cuenta estos tratados que limitan considerablemente quiénes pueden tener acceso a estas reclamaciones de Estado inversor y qué sectores, como por ejemplo es el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá, que es completamente diferente a la era del NAFTA. Aquí, bueno, entonces para todo lo que ejercemos aquí, pues el análisis cuando tenemos una reclamación bajo el nuevo acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, pues claro, es una exposición, una estrategia completamente diferente a esta práctica, ¿no? Entonces eso es algo que sí tenemos que tener en cuenta ahí, que como bien comentó Elena, sí tenemos estos nuevos tratados de nueva generación, pero es que los otros todavía están vigentes, entonces nos obliga a tener este análisis crítico, esta perspectiva de no descuidar este tema. Segundo lugar, pues esta dinámica intracomunitaria y el tratado de la Carta de la Energía, ¿no? Laudos como los de AMIA y Kostrov han catalizado una ola de retirada de los Estados miembros en el TCE. Y nosotros entonces, ¿qué nos enfrentamos? A tribunales arbitrales que con frecuencia afirman la jurisdicción en virtud del TCE, a tiempo entonces que nos enfrentamos a tribunales europeos que algunos argumentarían son un poco hostiles a los laudos intracomunitarios, lo que genera entonces unos perfiles de riesgo a la hora de ejecución impredecible. Entonces, para el resultado práctico para nosotros que ejercemos en esto, pues ¿cuál es? Un arroz con mango. Porque entonces tenemos una jurisdicción que puede ser reconocida en un foro con un laudo que puede ser anulado en otro
lo cual resulta en una cadena, un efecto cadena a la hora de resolución que es bastante complejo. Y luego, pues la divergencia de las normas de la innovación institucional. Entonces, sí tenemos estas normas que en teoría son nuevas, que se han tratado, el CI ha emitido sus nuevas regulaciones, luego el grupo de trabajo número 3 del CENUNI también ha estado centrado en reforma, con otro énfasis, ¿no? En régimen específico, marcos comerciales, climáticos, pero bueno, son reglas bastante nuevas, entonces habrá que ver si realmente, bueno, tienen el efecto que se pretende o si se queda todo igual, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto para la gestión de los casos, ¿no? Dado que tenemos todas estas divergencias, todas estas reformas que están pasando, bueno, pues que ahora tenemos que conciliar estas expectativas procesales contradictorias, desafortunadamente en muchos de los casos, con los conjuntos de normas que están también vigentes de un pasado y la Lex Arbitrio nacional. Entonces, a veces esto sí puede generar ciertas complicaciones a la hora de planificar mm, cómo nosotros abordamos estos casos y estos manejos, ¿no? Otra cosa que también es un tema ahora fundamental y es esta interfaz con los derechos humanos, que ya no es una cuestión marginal, ya los tribunales se han enfrentado a contrademandas y defensas basadas en las protecciones del medio ambiente, con los derechos indígenas, las políticas sociales, y esto no es solo de tratados ya de última generación, sino que hay tratados de segunda generación bajo los cuales ya estos, sobre todo, por ejemplo, derechos indígenas en ciertos países de Latinoamérica, ya estados han hecho y de forma efectiva estas contrademandas y los tribunales las han aceptado, las han analizado y han sido exitosas estas contrademandas, ¿no? Sin embargo, inversores todavía no están quizás tan al tanto de esto. Cuando se asesora a un inversor, pues hay que quizás ir más a fondo y ver, ¿no? Estas posibilidades que pueden venir de un tratado de segunda generación, no solo de un tercero. Entonces es algo que sí que quizás debamos tener más en cuenta. Aquí también en la práctica yo creo que pudiéramos resaltar quizás tres patrones fundamentales y que serían, bueno, por ejemplo, esta regulación medioambiental y la adecuación de las indemnizaciones de daños y prejuicios, ¿no? Hay, por ejemplo, este lado de Rock Chopper contra Italia, que ilustra, bueno, disposiciones de los tribunales a conceder indemnizaciones sustanciales cuando cambios normativos afectan estas expectativas adquiridas que mencionaba Luis en su exposición, incluso en sectores sensibles desde el punto de vista medioambiental. Pero también aquí, en este mismo caso, vemos como comentábamos anteriormente, y algo que comentaba también Elena, y es esta coherencia normativa, ¿no? Porque, bueno, este lado luego se le hizo una nulidad y tal, y algo que está pendiente. Entonces, bueno, en un mismo caso tenemos esta ambigüedad, tenemos estos temas de reforma, y es a veces crea una complejidad adicional a cualquier tema de fondo que pueda tener el caso. Y por otro lado, en el lado contrario, bueno, quizás estarían los lados, en el caso de Ecoro Minerales Corporación contra Colombia, que aquí, bueno, igual los tribunales, bueno, pues concluyeron que esa prohibición de Colombia, que inicialmente se había dicho que, bueno, quizás puede ser una prohibición, bueno, pues era un ejercicio legítimo de Colombia de proteger su medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es algo que ya no es teórico que pueda pasar, sino que está bien presente. Y finalmente, bueno, está esta fricción de la ejecución, ¿no? Con los lados editados entre el CI. Estos normalmente, bueno, quizás puedan tener una ejecución un poco menos conflictiva frente a otros laudos que no son emitidos por el CIADI, ¿no? Que pueden quizás tener una fricción más compleja con respecto al orden público, ¿no? Entonces, para nosotros, la doctrina de los derechos humanos y orden público en el foro de ejecución, pues es ahora una consideración estratégica temprana y no una reflexión posterior al laudo. Entonces,
Con respecto a la transparencia, bueno, aquí tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que, en efecto, la transparencia ha avanzado, ¿no? No podemos decir que no ha avanzado y hay intentos de hacer una transparencia. Ahora, bueno, la mala noticia es que no es de manera uniforme. Entonces, depende de a quién se pregunte, te dicen, bueno, realmente no hemos avanzado mucho porque estamos igual. Entonces, aquí yo creo que el tema clave para comentar es, bueno, lograr esa homogeneidad en la transparencia, ¿no? Y que estos esfuerzos que se están haciendo para lograrlo, pues realmente surjan sus frutos, ¿no? Realmente han habido, como hemos comentado antes, estas normas modificadas del CIADI, otros enfoques cambiantes, mayor publicidad, mayor participación de terceros, ha mejorado esta supervisión pública. Ah, Sin embargo, la transparencia sigue dependiendo pues, de las normas aplicables, el consentimiento de las partes, la discreción del tribunal, lo que crea esta variabilidad entre los casos, ¿no? Entonces, bueno, aquí como hemos comentado, nos encontramos en una situación en la que estamos adaptando la teoría de los casos para participar e integrar en aportaciones de interés público en lugar de tratarlas como si fueran escaramuzas procesales, ¿no? Entonces, las estrategias aquí, incluso de gestión de documentos, los temas de privilegio, también están evolucionando para tener en cuenta estas expectativas de divulgación más amplias y crear esta transparencia, que es lo que se busca, ¿no? En estos casos también. Luego, la revisión judicial ocupa un lugar central en estos debates sobre legitimidad. Estos mecanismos de anulación del CIADI que ofrecen una revisión interna limitada, otros laudos no emitidos por el CIADI se someten a los tribunales nacionales y tienen un escrutinio quizás un poco más profundo, y esta bifurcación genera, bueno, pues incentivos diferentes. Los tribunales tienden a mostrar deferencia a los del CIADI, los otros no. Entonces, nos crea aquí, bueno, un deber de tener en cuenta en nuestras evaluaciones de riesgos y en la planificación de los acuerdos estas reformas que se han ido promoviendo. Em, no tengo mucho tiempo, pero entonces, bueno, nada, comentar que esta fragmentación es una condición permanente, no un problema transitorio, ¿no? Entonces, mientras sigamos avanzando, la tecnología siga avanzando, nos vamos a encontrar con este problema de fragmentación. Quizás la estrategia a la hora de manejar un caso será bueno incorporar un mapeo del régimen jurídico desde el inicio, alinear el trabajo de los expertos con las narrativas normativas y anticipar esta transparencia y las aportaciones de terceros como oportunidades para reforzar y no solo defender, ¿no?, la teoría de nuestros casos. Estas consideraciones relativas a derechos humanos, medio ambiente, energía, deben integrarse de manera sustantiva, no aislada. Y con respecto a la legitimidad y la eficacia del arbitraje de inversiones, bueno, yo creo que dependerán de una capacidad del sistema para conciliar esta protección de los inversores con la regulación de interés público y la credibilidad con la que se invite esa supervisión pública sin sacrificar la integridad procesal, ¿no? Yo creo que ese sería el equilibrio que exige, bueno, una mejor redacción, una gestión disciplinada de los casos y una colaboración quizá más estrecha entre el mundo académico y la práctica. Muchísimas gracias, Gine. Ahora pasamos a una ronda de preguntas. En primer lugar, preguntaré a Elena. Elena, tú has mostrado cómo los modelos más recientes, especialmente en Europa y América Latina, tratan de reequilibrar la protección del inversor y del espacio regulatorio. ¿Hasta qué punto crees que estas reformas responden de verdad a las críticas estructurales del sistema? ¿Y hasta qué punto son más bien ajustes técnicos que mantienen la misma lógica de base, pero que tratan de darles más legitimidad? Gracias, María José. Pues a ver, creo que la lógica de base es la misma. Ahora, la pregunta es si hay que cambiar esta lógica, ¿no? Entonces, creo que aquí surgen dos preguntas a grandes rasgos. La primera es si creemos que el sistema de protecciones de inversiones funciona, es decir, si creemos que sirve para otorgar, el hecho de otorgar derechos a inversiones, si esto sirve para atraer inversión y a su vez pues, promover el desarrollo del país.
creo que esto es un debate aparte que no podemos tratar aquí ahora, ¿no? Pero si creemos que no funciona, pues ahí hay las alternativas que he mencionado brevemente, ¿no? Que es los sistemas de facilitación, que no de protección de inversiones, que está yendo ahora en Brasil, la Unión Europea, etcétera. Pero si sí creemos que este sistema funciona para atraer inversiones y es un objetivo que estamos buscando, entonces creo que es necesariamente un sistema asimétrico, ¿no? O sea, tú estás otorgando derechos a los inversores frente al Estado, porque no necesitas otorgar derechos al Estado. El Estado, si quiere proteger su medio ambiente, pues tiene pues, sus propias fuerzas del orden, sus propios tribunales para hacer esto. Entonces, el problema no es tanto si la lógica de base o si esta asimetría existe, sino el hecho de que los inversores abusen de este sistema, ¿no? El hecho de que se prevalezcan de sus propios incumplimientos y aún así se puedan beneficiar del sistema y obtener compensación por sus propios incumplimientos. Em, entonces, realmente, como hemos visto, son muchas las respuestas que ha habido a esto, desde respuestas muy breves, que son, pues, por ejemplo, un pequeño cambio a la introducción, ¿no? Al preámbulo de un tratado, hasta verdaderas denegaciones de beneficios. Entonces, realmente creo que la pregunta de si estas medidas funcionan para responder a este abuso depende mucho de cada medida. Como hemos visto, son muy pocas las que realmente toman medidas más drásticas. La inmensa mayoría son pues, pequeños cambios de reforzar el derecho a regular o de cambiar el preámbulo. Esto creo que claramente son mitigaciones porque siguen dando a los tribunales un amplio margen de actuación. Pero bueno, creo que, por ejemplo, en el caso de denegaciones de beneficios, sí que efectivamente estás impidiendo que si un inversor comete un incumplimiento se beneficie de este. Entonces, pues en este caso, creo que sí sería una respuesta efectiva al abuso. Entonces, pues eso depende mucho realmente de la medida de la que estemos hablando. En su mayoría creo que son claramente mitigaciones de los daños de los que hemos hablado. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos con Gine. Gine, en tu caso, ¿qué estrategias jurisdiccionales en los escritos de arbitraje han demostrado ser decisivas bajo el limitado acceso a las reclamaciones de inversor-Estado bajo el USMCA? ¿Están las partes reestructurando sus inversiones o contratos para preservar la posibilidad de arbitraje? ¿Y cómo está esto de alguna manera playing out, dándose en estas decisiones iniciales? Bueno, pues sí, realmente este nuevo tratado y estas nuevas restricciones que tiene ahora nuestro tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues ha hecho que las partes se centren muchísimo más, pero muchísimo más en cómo estructurar sus inversiones y los contratos dentro de estas muy limitadas acceso a jurisdicción que da el tratado ahora y con unas estrategias ahora que es incluso de seleccionar con muchísimo cuidado cuáles son los vehículos de inversión, cuál es el timing de presentar estas reclamaciones e incluso redacciones de los contratos, ¿no? Esto se ha probado decisivo, estas tres cosas ahora con este nuevo acuerdo. Y la experiencia que estamos teniendo ahora, obviamente igual, a pesar de que este tratado tiene unos años, ahora es que estamos empezando a ver los efectos, ¿no? Que las compañías, ahora los inversores están empezando a sentir estos efectos. Y esto, bueno, pues ha revelado aquí que las partes pues están activamente reestructurándolo absolutamente todo, incluso desde qué es lo que califica como un ownership bajo los términos del tratado, qué es lo que califica como control de una compañía bajo los términos del tratado. No es solo ya, si bueno, es un inversor, inversionista, no, no, no. Si tenemos una corporación que es ownership, que es control, para poder preservar ese acceso a este tipo de reclamaciones, ¿no? Y también nos mostramos cómo estos requerimientos de jurisdicción, esta planificación súper cuidadosa es lo que ha probado que son la diferencia entre los casos que han podido avanzar bajo este tipo de tratado y los que no. Es increíble, sí, cómo las partes han tenido que reinventarse completamente.
Muchísimas gracias, Ine. Gracias por tu experiencia práctica. Creo que es muy interesante conocer el lado de un litigante. Finalmente, a Luis le quería preguntar que con su experiencia bajo casos en el Tratado de la Carta de Energía, ECT por sus siglas en inglés, cuando miras el viejo BIT entre Alemania y Pakistán, ¿qué elementos ves que hayan sobrevivido casi intactos entre los tratados más recientes, incluidos en el ECT? ¿Y cuáles, en cambio, se han demostrado claramente problemáticos en la práctica de los arbitrajes internacionales de inversión? Pues yo creo que para responder a esta pregunta es importante contextualizar dónde estamos hoy a nivel global, con carácter general y sin perjuicio de los matices y particularidades que hemos visto que tienen los tratados que se han suscrito recientemente y que se están suscribiendo a día de hoy. Generalmente se establecen dos estándares de protección. En primer lugar, estándares de protección que se denominan absoluta, donde está la protección contra la expropiación contraria a derecho, el trato justo y equitativo al que tanto nos hemos referido, la protección y seguridad plena y la libre transferencia de fondos, junto con lo que también hemos mencionado como cláusula paraguas. Y luego están los estándares de protección relativa, como el de la nación más favorecida, que también hemos mencionado, y el de no discriminación. En estos casos se establecen distintos mecanismos y grados de protección. En definitiva, podemos responder que el tratado Alemania-Pakistán, lejos de ya no existir como tal, en realidad sigue vigente entre nosotros, porque si os fijáis de lo que acabo de escribir como estándares de protección absoluta, gran parte de ellos ya se hablaba en ese tratado bilateral en el año 59, con lo cual tengamos en cuenta que ha sido no solo la base sobre la que se ha construido este derecho, sino que en cierto modo pervive a día de hoy con matices, ¿no? Es decir, con un mayor desarrollo o con una mayor restricción en función de qué momento temporal estemos hablando y de qué tratado estemos hablando. Con lo cual, para mí, en realidad, esos principios, y los resumo, los que sí estaban en el Tratado Alemania-Pakistán, que es el de trato justo equitativo, el de protección frente a expropiación, tanto directa como indirecta, libre transferencia de capitales y luego también el propio sometimiento a arbitraje que se introduce a través de este tratado, siguen vigentes, con los matices, restricciones, y ahora haré una pequeña referencia a la Unión Europea que estamos experimentando a día de hoy. Problemas que yo veo que se ven en la práctica, podría enumerar muchos, ¿no? Podríamos empezar incluso por estos principios. Estos mismos principios generan problemas y generan debate en los procedimientos arbitrales. ¿Por qué? Pues en algunos casos por la indefinición, ¿no?, de los conceptos. Lo hemos dicho también antes. Algunos de ellos son muy vagos, son muy abiertos, y eso al final genera. Para los que somos abogados es muy bonito porque da igual en qué posición estés, siempre podrás defender algo, ¿no? Pero es verdad que genera cierta inseguridad, ¿no? Porque la falta de definición en muchas ocasiones puede delimitar o no ese derecho, ¿no? Entonces, tanto en el trato justo equitativo como en el tema de expropiación, muchas veces la falta de definición ha generado problemas. También ha generado problemas, y lo decía antes, conceptos como la inversión y el inversor. Nosotros, por ejemplo, en el despacho asesoramos mucho, no solo la parte de disputas, sino también traslados de patrimonios. Muchas veces se traslada una compañía a otra jurisdicción para luego invertir en lo que era el país de origen. ¿Eso es una inversión protegida bajo el tratado bilateral que existe entre esas jurisdicciones o no? Ha habido muchos debates, problemas de jurisdicción sobre el fondo de la disputa en lo que es el concepto de inversión. El concepto de inversión difiere entre los tratados. La mayoría tiene un concepto amplio y suele incluir cualquier tipo de activo. Hablo de bienes muebles, inmuebles, acciones, etcétera, para otros que son, especialmente de los más recientes, más restrictivos, ¿no? Aunque se sigue tendiendo hacia un concepto amplio de inversión, el famoso criterio Salini, requisitos geográficos y de legalidad, sobre los cuales no me puedo detener, ¿no? Y el otro concepto que también genera controversia es el concepto de inversor. Inversor también, los tratados lo tratan, los laudos ya en fin, yo creo que ya hay un criterio bastante estable, pero bueno, a efectos personas físicas se aplica la ley del país, ¿no?, de la ciudadanía y nacionalidad. Persona jurídica hay que atender a distintos criterios: domicilio social, lugar de gestión, el real de la gestión o administración, donde se llevan a cabo los negocios, el país del accionista de control. Todos estos criterios entran en juego y pueden dar lugar a mucha casuística y a mucho debate. Y termino con una referencia, y por cerrar, y lo han comentado muy bien tanto Elena como Gine,
la problemática en la Unión Europea, y solo quiero dar un dato adicional, ¿no? Que es que ya se ha aprobado, y voy a referirme a cuestiones expresas, la decisión de la Unión Europea 2025/1904 del Parlamento y del Consejo de 10 de septiembre de este año, de 2025, muy reciente, en relación precisamente con la interpretación y aplicación del Tratado de la Energía, el ICT que mencionabas, María José, firmado entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Para que veáis hasta dónde llega el alcance de esta, ya no diría ni siquiera limitación, sino básicamente extinción del arbitraje de inversión en el seno de la Unión Europea. Se acuerda poner fin a los arbitrajes entre un inversor de un Estado miembro y de otro Estado miembro de la Unión Europea, los llamados arbitrajes intra-UE o intra-EU, basados en el artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía. El fundamento de esta prohibición es, creo que lo mencionó también Gine, la jurisprudencia en los casos Acmea y Constroy, porque se establece que el principio de primacía del derecho de la Unión Europea impide someter controversias intra-UE a foros arbitrales distintos de los previstos de los tratados. Esto es muy serio y dice, y con esto termino esta decisión: las partes se comprometen a no iniciar nuevos arbitrajes inversor-Estado intra-UE y se comprometen a cooperar cuando reciban una solicitud de arbitraje a informar al Tribunal Arbitral de la existencia de este acuerdo que ya se ha suscrito, a fin de que declare que el artículo 26 del Tratado de la Carta de la Energía no puede servir de base jurídica y se abstenga de conocer. Y dice también: los estados afectados por procedimientos ya en curso, o sea, esto habíamos hablado de los nuevos, de los que ya están en curso, se comprometen a garantizar que se informe al Tribunal de Arbitraje de la existencia de acuerdo para que puedan proceder a declarar que carece de competencia y sin IVA. Con lo cual, podemos establecer el acta de función del arbitraje de inversión intra-UE en lo que refiere a protección de inversiones. Es cierto que en la Unión Europea existen otros mecanismos de protección que en cierto modo las garantizan, pero es una tendencia, y al final las tendencias lo venimos viendo desde el fin del tratado Alemania-Pakistán, todos esos hechos coetáneos, en ya esa década de los 2010 en adelante, donde se tiende a restringir, donde los estados retroceden, y parece que esa es la tendencia actual: limitar, dificultar y en algunos casos incluso impedir. Razones hay, como dice Elena, en favor de los estados, había una asimetría, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto de desbordar lo que era una garantía del libre comercio. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Creo que ha sido una charla muy, muy interesante. Yo me quedo con el último punto que al oírles ha resonado mucho conmigo. Hay una necesidad de rescatar al arbitraje y también de reformarlo. Y creo que todos los que hemos practicado arbitraje de inversiones nos hemos enamorado de la práctica. Y bueno, les invito a todos a reflexionar sobre estos puntos. Muchísimas gracias a los ponentes y muchísimas gracias a la Biblioteca de Arbitraje. Muchísimas gracias a ustedes, doctores. Nos vemos el día de mañana para seguir con este Congreso Internacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.